Tras la muerte del Buda, el budismo empezó a tomar forma como religión multiétnica y se extendió por toda Eurasia. Durante el siglo I después de Cristo, surgió un nuevo movimiento que se oponía a muchas de las ortodoxias imperantes. Entre sus seguidores se conoció como Mahayana o Gran Vehículo, un término que aparece registrado por primera vez en el siglo V después de Cristo, en oposición a otras escuelas de budismo a las que los mahayanistas hacían referencia de manera despectiva como Hinayana o vehículo inferior o pequeño o menor. El Mahayana ofreció un nuevo camino hacia un objetivo redefinido y algunas sorprendentes y novedosas aseveraciones filosóficas y psicológicas. Presentó cierto número de comprensiones muy distintas del mensaje del Buda, basándose en un cuerpo de escrituras que se afirmó fueron pronunciadas por él, pero que permanecieron sin descubrirse durante siglos. El Mahayana adquirió preponderancia en el norte de la India y como consecuencia de ello, cuando el budismo se extendió desde el subcontinente a Asia Central y más allá, fueron casi exclusivamente los misioneros mahayanistas los que se dirigieron al Tíbet, Mongolia, China y Japón. Cuando un discípulo del Buda conseguía la iluminación, recibía el título de Arhat o venerable. En los sutras mahayanistas, los monjes que dedicaban sus vidas por entero a la consecución del nirvana para sí mismos recibían el nombre de Sravakas, oyentes, porque sólo atienden a la letra en lugar de al espíritu de lo que se enseñó. En el Mahayana se los tilda de egoístas por ignorar los sufrimientos de los demás al retirarse del mundo, lo que a su vez significa que se esfuerzan por lo que en el mejor de los casos solo puede ser una liberación ilusoria. En el Mahayana, todos, tanto el monacato como el laicado, son animados a esforzarse para alcanzar el objetivo último de convertirse no en Arhat, sino en un Buda. La budeidad se explica como el objetivo real del mensaje de Sakyamuni, y quien lo busca es un bodhisattva, que significa ser iluminado o futuro Buda. Antes de la aparición del Mahayana, la palabra bodhisattva se acostumbraba a utilizar para referirse al Buda antes de que consiguiera la budeidad. En opinión del Mahayana, el camino hacia el nirvana es imposible sin la inclusión de la perfección de los demás, un ideal expresado en las virtudes gemelas de sabiduría y compasión que los bodhisattvas necesitan en igual medida para alcanzar su objetivo. Así pues, en el Mahayana la liberación es budeidad, y por eso también se denomina bodhisattvayana, palabras que podrían traducirse como camino búdico o camino del bodhisattva. Se cree que los bodhisattvas, encarnación de compasión, toman el voto de posponer su propia emancipación final hasta que todos los demás seres sensibles lo hayan conseguido. El nuevo sendero fue definido de varias maneras, pero lo normal es que al adepto se le animase a cultivar las 6 perfecciones o paramitas. Estas serían generosidad, moralidad, paciencia, diligencia, meditación y sabiduría. En ocasiones esa lista podría ampliarse a 10, cada perfección descrita de acuerdo con una de las 10 etapas de realización espiritual o bhumi, como alegría o pureza, entre otras. El Mahayana produjo varias doctrinas filosóficas particulares, sobre todo el concepto de vacío. Otra sorprendente característica fue la nueva concepción del Buda con 3 formas o cuerpos, también llamados kayas. En el Mahayana, la fe en el poder, omnisciencia y ayuda espiritual eterna del Buda asumió un nuevo sentido e importancia, y el budismo
tomó una forma decididamente más devocional. Escrituras Mahayana como el Sutra del Loto, los Sutras de la Tierra Pura, el Sutra de la Guirnalda y otros describen a un Buda de dimensiones cósmicas. No obstante, los Budas cósmicos son varios: Sakyamuni, Amitabha, Vairochana, Vajradhara, Akshobhya, Vaishakyaguru y otros más, y sus consecuciones están más allá de lo imaginable. Todo ello se compara con la primitiva tradición en la que el Buda era un compasivo maestro venerado por haber destruido todas las ansiedades y sufrimientos dentro de sí mismo y, por lo tanto, alcanzando el fin de su participación en el ciclo de renacimientos. Pero ahí radica la paradoja básica del pensamiento mahayanista. Por una parte, el concepto de Buda se ha hecho más próximo al devoto, con la promesa de que todo el mundo puede conseguir esta meta. Por otra, se describe a los Budas en términos tan asombrosamente cósmicos, más allá de la experiencia e imaginación de la mayoría de las gentes, que el concepto de Buda resulta casi imposible de aprender, lo que magnifica en gran medida la división que se establece entre Buda y humanidad. Los mundos descritos en los Sutras Mahayana están llenos de maravillas que guardan escasa semejanza con este mundo. Gran parte de esa literatura presenta un cosmos idealizado de Budaversos o tierras puras en las que pueden llegar a nacer los fieles si siguen ciertas prácticas devocionales. En esos universos paradisíacos las condiciones son perfectas, hay un Buda presente para guiar al devoto y por lo tanto el progreso para alcanzar la iluminación es bastante rápido. La omnisciencia del Buda le permite no solo saber qué piensan los demás y por qué actúan de la manera en que lo hacen, sino también ver sus vidas pasadas y futuras. Eso le permite adaptar un mensaje o actividad a la condición espiritual de un individuo en particular. Pero ningún Buda es un creador del universo o de la vida que contiene. El gran vehículo puede tener características salvíficas, pero un Buda no conlleva las características probatorias, punitivas y clementes del Dios que presenta la Biblia cristiana, por ejemplo. Entonces, aunque existen referencias metafóricas del Buda como Padre, aluden a su compromiso de salvar toda vida sensible en lugar de un sentido de responsabilidad hacia su creación. El Buda imparte el Dharma a la humanidad, pero se centra en la salud psicológica y la transformación espiritual en lugar de en normas morales. Por lo tanto, es frecuente la idea de que los Budas son accesibles a través de prácticas como, por ejemplo, la meditación. En la tradición de la Tierra Pura, el Buda Amitabha invita a todo el mundo a buscar el renacimiento en su Budaverso, con el fin de que puedan practicar asiduamente bajo su supervisión y, como resultado, consigan por sí mismos la budeidad sin falta. La tierra del Buda Amitabha es un paraíso y no un cielo. Como todos los Budaversos, es un entorno único especialmente propicio para la consecución religiosa porque está purificado por la presencia de un Buda. Y hay muchas tierras así, y en ellas habitan todos los Budas. Las dos verdades. La doctrina Mahayana de las dos verdades postulada por Nagarjuna hace referencia a la verdad convencional en el sentido de hechos cuantificables y la verdad fundamental en el sentido de la naturaleza esencial y absoluta de las cosas más allá de toda descripción lingüística normal. Cuando un bodhisattva progresa hasta considerar las cosas de una manera no dualista, siendo consciente de que bueno y malo no son totalmente distintos,
Eso refleja la naturaleza más elevada de las cosas. A eso se refiere el Sutra del Diamante cuando dice que a fin de practicar la perfección de caridad, hay que dar sin evidencia de estar dando. Es decir, la caridad en la que todas las identidades acompañantes están vacías de cualquier realidad inherente, produce un mérito inconmensurable. Pero la que presume la realidad del donante, la donación, el beneficiario o cualquier idea de recompensa, no hace sino reflejar una comprensión mundana de las cosas y su mérito es mínimo. La doctrina es una crítica del lenguaje como manifestación de un conjunto de asunciones culturales que condicionan nuestra comprensión del mundo. Por esta razón, el propio Dharma solo puede considerarse una recopilación de declaraciones provisionales y debe reconocerse como verdad convencional. Periodo de la ley final. En el budismo, la historia no es un drama en el sentido de que cuenta con un principio definido, un desarrollo determinado y un desenlace culminante. Incluso en la cosmología budista, los principios y finales son relativos y opuestos a lo absoluto. No obstante, también es cierto que existió una profunda creencia mahayana oriental acerca de que el mundo se dirigía inevitablemente hacia un periodo de oscuro declive, denominado periodo de la ley final, Mofa en chino, Mapo en japonés, porque había pasado demasiado tiempo desde la muerte del Buda y cada vez eran menos los que comprendían sus enseñanzas. Dependiendo del sutra que exponía esas opiniones, se realizaban cálculos para determinar cuándo empezaría el periodo final, que solía ser en los siglos VI o XI. Este periodo final podía durar hasta 10.000 años y se describían todo tipo de consecuencias, como un aumento de la corrupción, de los conflictos e incluso una disminución de la expectativa de vida humana. Pero el final de esa era estaba marcado inequívocamente por el advenimiento de un nuevo Buda, Maitreya, que inauguraría una nueva era de paz e iluminación. El incremento del budismo oriental. La difusión del budismo por Asia Oriental empezó con los primeros misioneros enviados a China que llegaron en el siglo I después de Cristo. China contaba con una sofisticada cultura con tradiciones centenarias de burocracia gubernamental, literatura, filosofía y demás. Y casi de inmediato se crearon equipos para traducir los sutras al chino en un proceso que continuaría durante 8 siglos. En el siglo VII, el budismo chino era tan maduro, con sus propias escuelas filosóficas, tradiciones artísticas y arquitectónicas, entre otras, que pasó a ser la forma adoptada por Vietnam, Corea y Japón. Desde por lo menos el siglo III, el puerto de Hanoi sirvió como escala para las naves que viajaban entre la India y China. En el siglo VI, el norte de Vietnam adoptó el budismo chino y esta forma se extendió hacia el sur cuando se unificó el país en el siglo XV. Aunque todavía no unidos políticamente, los 3 reinos rivales coreanos recibieron la llegada del budismo chino con los brazos abiertos en la segunda mitad del siglo IV. Desde Corea, el budismo pasó a Japón en el siglo VI, pero tanto en su forma como en lenguaje era totalmente chino. Vamos a detenernos aquí para hablar sobre el camino del Bodhisattva. El concepto del Bodhisattva, o ser de iluminación, conforma el núcleo de cómo se concibe a sí mismo el Mahayana. La palabra no era infrecuente en el budismo temprano, cuando designaba a alguien con una relación respecto a la iluminación de un Buda, tanto si estaba destinado a la iluminación como si la buscaba. En la literatura temprana en Pali,
Los únicos bodhisattvas son quienes se convierten en Budas, es decir, Sakyamuni en nuestro tiempo. Por ejemplo, en la tradición Theravada, que cuenta al menos 24 o 27 Budas previos, Siddhartha Gautama se considera el cuarto Buda de esta época, y Maitreya sería el quinto. Cada época o kalpa dura millones de años y la aparición de un bodhisattva o un Buda es un suceso extremadamente raro. Todos los Budas cuentan con trayectorias similares como bodhisattvas que toman votos formales de conseguir la budeidad con el Buda de su época, que a su vez les profetiza cuándo alcanzarán su meta. Se esfuerzan a lo largo de muchas vidas en perfeccionarse hasta que lo consiguen. La vida del Buda se toma como modelo del desarrollo del bodhisattva. Y hay muchas historias Jataka, de nacimiento, acerca de este comportamiento ejemplar en vidas anteriores. Con la aparición en el seno del budismo del movimiento que acabaría llamándose Mahayana, el concepto de bodhisattva adoptó un nuevo significado. Ya en los sutras tempranos se hace patente que a los estudiantes del Buda que se iluminaron por completo se les llamara arhatas o venerables en lugar de Budas. Pero la distinción entre ambos no representaba ningún problema, pues realizaban el mismo dharma. En un concilio que, según se cree, tuvo lugar 100 años después de la muerte del Buda, parece que tuvo lugar un desacuerdo acerca de si el ideal del arhat ya era suficiente. Desde lo que llegaría a ser la perspectiva mahayanista, el camino del arhat implicaba prácticas y creencias distintas del camino del bodhisattva. Llegar a arhat se consideraba el objetivo mundano de los meros oyentes o sravakas, que no podían más que seguir lo que habían escuchado predicar al Buda. Eso es algo que critican los pensadores mahayanistas, tachándolo de sendero egoísta, en el que los individuos están tan centrados en su propia liberación que pierden contacto con el mundo que los rodea y con el sufrimiento de los demás. Por el contrario, el camino del bodhisattva se defiende como superior, ética y espiritualmente, a causa de su insistencia suprema en el cultivo de la compasión hacia quienes necesiten ayuda. Solo el camino del bodhisattva puede llevar al estado trascendente y cósmico de un Buda. Los teóricos mahayanistas afirmaban que el camino del bodhisattva era en realidad el único camino completo enseñado por el Buda, etiquetando el camino del arhat como un pasaje temporal destinado a preparar a sus discípulos para la enseñanza final. En la cultura mahayana, todos los budistas comprometidos en conseguir una emancipación completa para sí mismos y los demás merecen la etiqueta de bodhisattva. Como el concepto de iluminación personal conseguido sin la iluminación de los demás daría la impresión de no ser, desde la perspectiva mahayana, claro, una iluminación verdadera, el camino del bodhisattva se caracteriza por un riguroso nivel de compasión o karuna, en el que el devoto toma el voto del bodhisattva y promete, según algunos textos mahayana, que pospondrá su liberación hasta que todos los demás puedan lograr lo mismo. Eso explicaría por qué no hay Budas entre nosotros, pero en cambio hay muchos bodhisattvas que se muestran sensibles a la súplica de ayuda de un individuo, ¿verdad? Entonces, como son tantos los seres lejos de la liberación, también debe haber muchos bodhisattvas que, como Budas, están activos en este mundo tratando de ayudar. Los bodhisattvas están destinados a cultivar una lista de 6 virtudes o perfecciones paramitas, que más tarde se amplió a 10. El camino del bodhisattva también implica 10 etapas de realización personal o bhumi, que en líneas generales corresponden a esas virtudes.
Tras progresar hasta la séptima etapa, el Bodhisattva ya puede convertirse en Buda si así lo desea y contar con las mismas capacidades sobrenaturales que un Buda que le permiten aparecer en cualquier lugar a voluntad. Esa es la base doctrinal de la fe en el poder de aquellos a los que a menudo se llaman bodhisattvas celestiales como Avalokitesvara, Manjushri y Maitreya, que disponen de la capacidad de manifestarse simultáneamente en más de un lugar. Entonces, las 10 perfecciones paramita serían generosidad, moralidad, paciencia, diligencia, meditación, sabiduría, pericia en el método, convicción, fortaleza y conocimiento. Y las 10 etapas de la realización serían alegría, pureza, luminosidad, resplandor, difícil de conquistar, frente al nirvana, llegado lejos, inamovible, inteligencia espiritual y nube dhármica. Tara, vamos a hablar un momento sobre Tara, porque es una bodhisattva extremadamente importante para los tibetanos. Es el aspecto femenino de la compasión. El culto de Tara fue introducido en el Tíbet por el maestro indio Atisha en el siglo XI después de Cristo y probablemente ha adquirido importancia en el budismo tibetano debido a su propio fervor por esta deidad. Las leyendas tibetanas relatan que Tara nació de una lágrima de compasión vertida por Avalokitesvara cuando se vio frente a la ingente tarea de ayudar a los seres sufrientes. Tara, que cuenta con una amplia variedad de formas, se dice que es la madre de todos los Budas y sus ojos, en la frente, palmas de las manos y plantas de los pies, le permiten contemplar el dolor humano. El vacío. Ninguna idea define mejor la singularidad del pensamiento mahayana que la de sunyata o vacío, vaciedad. Una noción que resulta a la vez alarmante, desconcertante y misteriosa. ¿Puede ya identificarse este concepto en su forma primigenia, en el budismo temprano, en la doctrina de la ausencia de sí mismo, o anatman, que sostiene que todo individuo está vacío de cualquier identidad permanente o fija? En el Mahayana, el adjetivo sunya, o vacío, se amplió y consideró como una cualidad religiosa en sí mismo, resultado de la adición del sufijo abstracto ta, que da lugar a la palabra sunyata, que puede traducirse como vacío o vaciedad. Se llegó a la profunda conclusión de que todos los fenómenos, incluso el mismo concepto de fenómeno, se caracterizan por esta cualidad de ausencia, de estar vacíos, de cualquier señal o marca inequívoca, patente, permanente o identificable. Y es precisamente esta ausencia, esta falta, la clave para comprender la verdad religiosa acerca de los fenómenos. Así apareció el vacío, una nueva expresión acerca de la verdad primordial de la existencia. El concepto de vacío fue desarrollado por primera vez en los Sutras de la Perfección de la Sabiduría, donde se afirma que la verdad del mundo está más allá de las distinciones dualistas. Estos textos rechazan la posición adoptada en el Abhidharma canónico, donde se explica la ausencia de un sí mismo inmutable en el individuo, postulando un conglomerado temporal de componentes individuales que son sustanciales e identificables. El error conceptual de los abhidharmistas fue sustituir la esencia o sí mismo de una persona por una multitud de esencias diminutas, las cuales siguen implicando que el mundo debe ser aceptado tal y como se percibe. Para los pensadores mahayanistas, esos componentes individuales, llamados dharmas,
no confundir con el Dharma, el cuerpo de las enseñanzas del Buda, están tan vacíos de cualquier esencia inmutable como el propio individuo. Además, se argumentó que el pensamiento analítico en el que estamos normalmente inmersos producirá ideas, interpretaciones, opiniones, entre otras cosas, a las que nos apegaremos a causa de su plausibilidad. Desde el punto de vista del vacío, esas realidades no son completamente falsas, pero tampoco completamente ciertas. Utilizando la terminología de Nagarjuna, son verdades convencionales. Y apegarse a opiniones o comprensiones convencionales acerca de la identidad individual no hace más que impedir que comprendamos lo que es fundamentalmente cierto. Así pues, esta noción del vacío refleja una renovada comprensión de la doctrina budista básica de la originación dependiente, que concluye que todas las realidades conocidas son realidades construidas cuyas identidades no son más que meras conveniencias intelectuales, utilizadas para ordenar el mundo de manera que pueda comprenderse. Cuando se consigue la verdad de la naturaleza vacía de todas las identidades o categorías, pierde todo sentido cualquier distinción ordinaria como puro o impuro, bueno o malo, atractivo o repelente, e incluso yo, tú. La doctrina del vacío nos libera del distorsionador impacto de los prejuicios que acompañan a las opiniones. La liberación se encuentra en el punto en que desaparecen las identidades, cuando no hay interpretaciones ni juicios de valor, donde el sí mismo y el mundo se ven tal como son. Entonces, hablando sobre cuestiones relativas a correcto o incorrecto, como era de esperar, la doctrina del vacío conllevó un profundo cambio en los valores budistas. Ya no podía aceptarse a ciegas la interpretación imperante del octuple noble sendero, es decir, que la comprensión correcta o que la palabra correcta significase adherirse a ciertas posiciones bien definidas acerca de lo que constituye una comprensión perfecta o errónea. En cuanto a las comprensiones y opiniones, tanto correctas como erróneas, están vacías de cualquier naturaleza inherente o esencia cognoscible, lo están también de cualquier realidad inherente. Desde la perspectiva del vacío, la única opinión o comprensión correcta es no tener ninguna. No obstante, apegarse al vacío como la doctrina o respuesta resulta igual de erróneo, pues eso es dar por sentado que el vacío representa la opinión o comprensión correcta que trasciende a todas las demás. El vacío no es una sustancia en sentido filosófico. En otras palabras, el vacío también es vacuo. Creer en un invacío o no vacío también es incorrecto, pero desde la perspectiva mahayana, esta nada, entre comillas, es el elemento definitorio del mundo y de todo lo que contiene. Pericia en el método. Una de las características diferenciadoras del budismo es el principio de upaya, o pericia en el método, para enseñar o dirigir a otros hacia la verdad. Esta idea aparece claramente desarrollada en el Sutra del Loto, una escritura mahayana. Pero el budismo, en todas sus formas, asume que un maestro iluminado utilizará todos los medios a su alcance para comunicar verdades que a veces son contraintuitivas. En parte, eso refleja el punto de vista budista acerca de que el lenguaje es un medio de comunicación imperfecto. Y también indica un enfoque fundamentalmente flexible de la doctrina o dogma. Admitir que una disertación puede ser inspiradora para alguien, pero caer en oídos sordos en otros no implica afrenta alguna en el budismo. En la literatura temprana,
Hay ejemplos de individuos que escucharon predicar al Buda y que se marcharon cuando finalizó, sin sentir nada en particular. También hay relatos de gente que le buscó para plantearle un debate religioso, pero que se marcharon escépticos ante sus respuestas. El Buda explicó que cuando se reunía una multitud para escucharle, los allí presentes escuchaban cada uno su sermón, porque cada oyente solo comprendía lo que podía en ese momento. En el pensamiento mahayanista, uno de los poderes sobrenaturales adscritos a un Buda es la capacidad de predicar un mensaje diferente para cada una de las personas reunidas al mismo tiempo, ajustándolo para adecuarse a sus enfoques personales. Pero incluso sin esas exposiciones sobrenaturales, siempre se consideró que el Buda contaba con la misteriosa capacidad de discernir la mejor manera de instruir a una persona basándose en una valoración de su situación mental. En ocasiones, eso consistía en comunicar una verdad religiosa sin ninguna explicación, como veremos en un momento en la historia de Kisa Gotami y la semilla de mostaza. En Oriente, la doctrina de pericia en el método dio como resultado una gran variedad de nuevas interpretaciones de las escrituras. El origen de este movimiento fue el Sutra del Loto, que disfrutó de una influencia mucho mayor aquí que en el resto del mundo budista. Este sutra clasifica el Dharma en enseñanzas de conveniencia y enseñanzas de verdad. La división de la comunidad en varios caminos o enfoques de la fe y la práctica se explica mediante una fórmula creada solo por conveniencia. El sutra explica que a veces el Buda hace uso de métodos hábiles para ayudar a sus seguidores a progresar paso a paso, pero la verdad es que solo existe un único camino, el camino búdico hacia la budeidad para todo el mundo. Iniciado en la China de finales del siglo VI, este modelo de conveniencia frente al real fue utilizado por todo Oriente para dar sentido a las numerosas y dispares enseñanzas halladas en los cientos de escrituras que conformaban los distintos cánones de la región. Las escrituras y la doctrina se clasificaron presumiendo que el Buda utilizó su pericia en el método para guiar a sus seguidores desde verdades concretas a abstractas y desde comprensiones morales a metafísicas. Tal vez el uso más revolucionario de esta doctrina fuese el de la Escuela de la Tierra Pura en China, donde Dao Chuo calificó todas las enseñanzas y prácticas destinadas a alcanzar la tierra pura de Amitabha como la verdadera intención del Buda, y el resto de actividades religiosas como conveniencias que debían ser abandonadas. Y ahora, como prometimos, vamos a hablar sobre Kisa Gotami y la semilla de mostaza. La asombrosa capacidad del Buda para comunicar su mensaje a las personas viene ilustrada por el relato de una joven llamada Kisa Gotami, que tras un matrimonio concertado, descubrió que su familia política no la consideraba precisamente la novia ideal. Desesperada por conseguir su aprobación, dándoles un heredero varón, lo intentaron, pero ella y su esposo tenían dificultades para concebir. Cuando empezaron los preparativos para buscar un mejor partido, se quedó embarazada y dio a luz un hijo. Durante un tiempo dio la impresión de que se habían acabado sus problemas, pero el bebé enfermó y murió. Totalmente destrozada, empezó a correr por la población buscando a alguien que pudiera devolverle la vida a su hijo. Apiadándose de ella, los aldeanos le sugirieron que fuese a ver al Buda, a quien describieron como un milagrero que habitaba en un bosque de las afueras. Le encontró y le suplicó que le devolviese la vida a su hijo. El Buda prometió hacerlo si le traía una semilla de mostaza de una casa donde nunca hubiese muerto nadie.
Aunque las semillas de mostaza eran por entonces muy comunes, Kisa Gotami descubrió que en todos los hogares habían experimentado la muerte de algún familiar. Poco a poco empezó a comprender la verdad y que lo que había parecido una simple petición era en realidad imposible. Regresó ante el Buda, confesó su error y su profunda comprensión de la verdad de la no permanencia. Sin declaración explícita alguna por parte del maestro, había alcanzado las profundas implicaciones de la primera noble verdad de Dukkha y se unió a la comunidad de monjas. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.